Señor Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, bienvenido a la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, sobrevivimos y bien hallado. Bien intenso. Día muy intenso. Bueno, sí, ha sido un día como todos los días. Los días son duros, son intensos de trabajo. Gracias por venir a trasnochar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Empezamos. No será necesario adoptar ninguna medida extraordinaria más a lo largo del año 2013. España cumplirá, como ya lo hizo el año pasado, y además España en este momento pues ya abandona la recesión e inicia un camino de esperanza hacia el futuro en el que todavía tendremos que trabajar mucho, pero en el que ya hay luz al final del túnel. Señor Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, estamos en la noche. Me gustaría empezar esta conversación escuchando dos frases. Una es esta que acabamos de escuchar del presidente del Gobierno, que nos acaba de llegar desde Nueva York, donde ya se encuentra para intervenir esta noche en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿También cree usted que hay luz al final del túnel? No, no es que no lo crea yo, es que los datos que tenemos encima de la mesa no solo es que no haya luz al final del túnel, sino que hay cada vez más oscuridad, ¿no? Y a las pruebas me remito. Los datos del mes de agosto del paro es que ha habido 99.000 personas que han dejado de cotizar a la Seguridad Social. Eso se llama destrucción de empleo. Y lo que tenemos encima de la mesa es un recorte de pensiones que hasta el año 2022 pues podía estar en torno a un 15 y un 28% de recorte de pensiones a los pensionistas actuales y a los pensionistas futuros. Por tanto, esto no significan luces al final del túnel, sino que seguimos exactamente en la misma oscuridad que hemos tenido desde que empezamos la crisis. En ese mismo avance de esa entrevista, que conoceremos dentro de unas horas íntegramente, el presidente del Gobierno anunciaba que el déficit con el que acabamos el año pasado, en el año 2012, finalmente no sería del 7%, sino del 6,8%. Yo no sé si este baile de cifras y de déficits diferentes que se nos ha ido proporcionando a lo largo de los meses, al final, ¿con qué cifra nos quedamos? Bueno, el real fue por encima del 10, porque además se tuvo que sumar al déficit lo que fue la partida de rescate a la banca, ¿no? Y este año, en los datos que tenemos ya encima de la mesa, es que en lo que es la parte del déficit que le tocaba al Estado para todo el año, pues ya está por encima de ese déficit terminando el mes de julio. Por tanto, no están cuadrando las cuentas. El déficit, que es el objetivo de la política de recorte según el Gobierno, es para ajustar el déficit y recortar el déficit para no incrementar deuda, y este se le está yendo cada año de las manos, sencillamente porque la política de recortes y de ajuste duro que están haciendo está hundiendo cada vez más la economía y, consiguientemente, se producen menos ingresos en las arcas de la hacienda pública y, finalmente, el déficit son incapaces de controlarlo. Avancemos. Le anunciaba yo hace unos minutos que había otra frase que me gustaría analizar esta noche con usted. Esta frase nos llega desde Cataluña, la ha pronunciado hoy Artur Mas hace unas pocas horas. La vemos y lo hablamos. Si, malgrat la nostra inequívoca voluntat de diàleg i d'acord, cap negociació amb l'Estat és possible, estic disposat a utilitzar com a president tots els instruments democràtics i legals al meu abast a fi de facilitar que el poble de Catalunya pugui decidir lliurement el seu futur com a país, inclosa la convocatòria d'eleccions. Decía que ya no confía en el Estado español y decía también que si esa consulta, que sigue con la intención de realizar antes de 2014, no se puede realizar, no descarta un adelanto de elecciones. ¿Qué le parece? Yo creo que cuando convocó las elecciones anteriores se equivocó y se volvería a equivocar de nuevo si volviera a convocar las elecciones. Artur Mas, desde mi punto de vista, y Convergencia y Unió están pretendiendo esconder detrás de la bandera, esconder lo que ha sido su responsabilidad que han tenido en la conformación de los problemas que hoy tiene Cataluña. Es decir, Convergencia y Unió ha sido copartícipe con los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular en haber desfiscalizado la hacienda pública a lo largo de muchos años, el haber rebajado más los impuestos a los más ricos, el haber suprimido impuestos como el de patrimonio, haber incorporado figuras como las de la SICAP para que paguen algunos el 1% solamente de impuestos, el haber modificado también la bajada del impuesto de sociedades, es decir, no solamente que ha ayudado a desfiscalizar la hacienda pública con sus políticas, sino que además ha formado parte de la reforma laboral, incluso endureciéndola más Convergencia y Unión en el trámite del Senado. Es decir,
que de los grandes problemas sociales que hoy tiene Cataluña, los problemas laborales que tiene con los despidos de trabajadores, los problemas de recortes en sanidad y en educación, los problemas de copagos, son responsabilidad directa de Convergencia y Unió, porque han formado parte de una política neoliberal y que hoy eso está ocultando a la opinión pública y está escondiéndolo todo como si España fuera el gran problema que tiene Cataluña. Y en Cataluña no hay un problema tan grueso como plantean con España, sino que hay un problema de clases sociales, de políticas concretas, y son las que están haciendo daño en Cataluña y están haciendo daño en el conjunto del Estado. Enseguida, buen seguro, nuestros analistas le querrán preguntar más sobre estos asuntos, sobre Cataluña, uno de ellos. ¿Sabe usted que hoy le menciona el periódico The New York Times? Pues no pensaba yo que teníamos ese honor. Pues es el único político español al que hoy mencionan al hilo del asunto del rey, de esa operación, esa prótesis de la cadera izquierda. Mencionan un tuit que usted publicó días pasados aludiendo a que el rey había perdido una buena oportunidad para mostrar su apoyo hacia la sanidad pública. Conocida es la postura de Izquierda Unida sobre la monarquía parlamentaria en nuestro país. ¿Cree que es el momento de abrir el debate sobre la sucesión? Bueno, no es un problema de abrir el debate sobre la sucesión tal como algunos plantean, ¿no? Que es la abdicación, y están planteando incluso modificar elementos, a reglamentar lo que sería la figura del príncipe por la vía de la abdicación. Lo que nosotros estamos planteando es que es el momento oportuno. Creo que el rey tiene ya suficientes chacalacas para que estemos en el momento oportuno de que pueda tomar la decisión de impulsar, pedirle al Gobierno que se impulse una reforma de la Constitución para que este país, este pueblo, sea el que decida si quiere que continuemos con un jefe de Estado, en este caso hereditario por derecho de sangre, o quiere elegir al jefe o la jefa del Estado directamente y democráticamente por el conjunto de ciudadanos. Me parece que cualquier tiempo es bueno, pero en este momento concreto me parece que estaríamos en el tiempo adecuado para que se produjera esa decisión y que este país decida si quiere seguir teniendo una monarquía o quiere tener una república. Vamos al lío del Congreso, que le decía yo que si estaba usted cansado porque el día ha sido intenso. De hecho, la semana está siendo intensa. Hemos escuchado a Izquierda Unida acusar al Partido Popular de querer imponer su ley del silencio por no permitir ese debate sobre la reprobación al presidente después de esa intervención del pasado 1 de agosto. ¿Podemos entender entonces, le pregunto, que es antidemocrático ejercer la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular? ¿O debemos entender, por tanto, que habría que cambiar entonces el reglamento de la Cámara? No, no es antidemocrático ejercer una mayoría, aunque tenga una mayoría absoluta de diputados con un 44% del voto, ¿no? No es eso lo que estamos cuestionando. Lo que hemos dicho es que la mesa ha impedido que se pueda debatir una moción que es consecuencia de una interpelación y que además se ajustaba plenamente a lo que fue la interpelación que presentábamos en el Congreso. Es decir, estábamos en la cuestión, como se dice en ese sentido. La mesa vetó la posibilidad de que la pudiéramos discutir y eso, desde nuestro punto de vista, es antidemocrático. Pero quiero enmarcar esto en lo que está pasando, ¿no? Es que el Partido Popular ha trazado una hoja de ruta y lo que ha venido a decir es que no quiere que se hable del tema de Bárcenas y del tema de financiación ilegal o regular del Partido Popular. De eso es lo que quieren ocultar. Y empezamos con hacer las ruedas de prensa a través de plasma, después le decimos a los periodistas que no pueden hacer preguntas, después piden que en el tema, en el sede judicial donde se está tratando y se está instruyendo el caso de Bárcenas Partido Popular, de la querella que presentábamos desde Izquierda Unida y otros, nos pide o está pidiendo el PP que se nos expulse de la causa, de ser parte en la causa, y finalmente, pues ahora lo que no quiere es que se debatan temas que tengan que ver con ese asunto, temas en el Parlamento de España. Es decir, está en una estrategia de silenciar una trama de corrupción que ha tenido en el Partido Popular. Ese es el fondo del problema y, por tanto, la decisión que han adoptado la hemos recurrido y acabamos de presentar el recurso, y yo pienso además que el presidente de la mesa va a terminar aceptando que se pueda discutir esa moción, porque además es innecesario el que eviten que se discuta, porque además tienen la mayoría absoluta de 186 diputados y por tanto se supone que la moción no va a prosperar. Pero quiero decir que la moción, el cuerpo de la moción, es para que se abra un debate y lleva propuestas concretas para combatir y luchar contra la corrupción y contra la financiación ilegal de los partidos políticos. Por cierto, ya que lo menciona, han hablado hoy con Jesús Posada. ¿Sabemos algo de por dónde van los tiros de esas fórmulas que podría estar buscando para que el asunto pueda debatirse? Me ha llegado algún comentario, pero lo que nosotros hemos hecho es que hemos presentado el recurso
y pensamos, por un comentario que me ha llegado, yo no he hablado con él directamente, pero algún compañero sabe alguna cosa, parece que podía reconsiderar la posición, repito, porque es inusual. No hemos conocido en el periodo, yo creo que no hay precedente en el Parlamento de que una moción, consecuencia de una interpelación y que además se ajusta estrictamente a lo que fue el tratamiento de la interpelación, haya sido por la mesa vetado y por tanto impedido que se pueda discutir en el Parlamento. Y ayer pues se tuvo que organizar un pollo innecesario, repito, porque desde luego lo que no estamos dispuestos es que a la soberanía popular que nosotros representamos y que representamos a 1.700.000 personas que nos dieron su apoyo, se pueda estar de alguna manera ninguneando en ese sentido en el Parlamento, porque no ningunean a la izquierda plural, están ninguneando la democracia con esas decisiones. Una más y nos vamos a la mesa. Usted siempre ha hablado muy clarito en la lucha contra la corrupción, se caracteriza por hablar claro además. Cuando saltó el caso de los ERE en Andalucía, ¿su formación en algún momento se planteó romper ese pacto de gobierno con el gobierno andaluz? No, los ERE están antes del acuerdo de gobierno y es más, es que Izquierda Unida lo que llevó al acuerdo de gobierno es que los ERE se tenía que crear una comisión de investigación y se creó una comisión de investigación porque Izquierda Unida lo pidió y lo exigió en Andalucía. Y esa comisión de investigación, de las conclusiones, hubo una parte de las conclusiones que vetaron tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en sede parlamentaria. Pero después esas conclusiones son las que en buena parte le han servido también a la jueza que está instruyendo y que lleva el caso de los ERE de Andalucía para que pueda continuar avanzando, por tanto, la labor de la justicia en esa dirección. Nosotros no nos casamos en Andalucía con unos EREs. Los EREs son responsabilidad del Partido Socialista y el que la tiene, el que tenga la responsabilidad la tiene que pagar. Nosotros hicimos un acuerdo de gobierno que era sobre 30 leyes concretas, sobre 256 medidas y por tanto eso es lo que vamos a aplicar y a hacer que se aplique en el gobierno de Andalucía. Es cierto que hay algunos que querían que gobernara el señor Arenas y muchos dicen que porque Izquierda Unida no se marcha del acuerdo de gobierno, pero en el fondo lo que quieren es que gobierne Arenas. Y hombre, pues ya conociendo los resultados incluso de encuestas electorales que se están produciendo en este momento, que el Partido Popular en Andalucía ha bajado un porcentaje muy alto en este momento de intención de voto por parte de los ciudadanos y nosotros estamos teniendo un crecimiento razonable y el Partido Socialista está, diríamos, estancado. Pero quiere decirse que el acuerdo que hemos hecho está siendo avalado por una parte importante y cada vez más de andaluces y andaluzas. Es mucho más importante el acuerdo de Andalucía para gobernar y gestionar Andalucía que lo que es una situación de los EREs, que repito, caiga quien caiga, la justicia tiene que trabajar y en ese sentido nosotros llegaremos, desde nuestro punto de vista de opinión política y opinión jurídica, que se llegue hasta las últimas consecuencias y que cada uno pague sus responsabilidades. Bueno, ya ve que en la noche 24 tenemos muchas preguntas, tenemos muchas más, hacemos recuento y seguimos. La noche Cayo Lara, pero antes déjeme que presente a nuestros invitados, a nuestros analistas de la noche. Para mí un placer saludar hoy a Antonio Pérez Henares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Para mí estar aquí de nuevo con vosotros, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Javier Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a la noche. Carmen Ramírez de Ganuza, bienvenida a nuestra mesa de análisis. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y Fernando Jauregui, bienvenido. Hola. Ahora sí, y antes de ceder la palabra, que sé que están deseosos de formular preguntas a nuestro invitado de la noche, bueno, sobre lo que acabamos de ver hace un momento y esa reaprobación, si me permite la expresión, de esa normativa que bueno, va a permitir iba a decir la expropiación. El subconsciente aquí me estaba traicionando. Estas ayudas o este apoyo a la vivienda social y a quienes lo están pasando mal como consecuencia de haber perdido su vivienda. Don Cayo Lara, ¿qué opinión le merece? Bueno, que es lamentable que haya tenido... Perdón. Disculpar. Un trago de agua, se pasa enseguida. Nos recomponemos todos, que a veces la sequedad del ambiente lo permite. Nos impide hablar. Esto pasa. Digo que es lamentable que haya tenido que volver de nuevo el gobierno de Andalucía y en concreto la consejería que lleva Izquierda Unida en este caso a tener que retomar el tema, porque fue un decreto de expropiación de uso por 3 años a los bancos de las viviendas en aquellos casos que hubiera gente que no pudiera pagar la hipoteca y la quisieran desahuciar de la casa. Fue una medida... Desahucio era la palabra que no me salía. Fue una medida valiente, fue una medida que yo creo que esas medidas reconcilian a la gente con la política con mayúsculas, pero el Partido Popular decidió plantear un recurso, la paralizó
y por tanto lo que han hecho ahora es volver a retomar el tema, ¿no? Porque lo importante en este país es que no se eche a la gente de sus casas porque ha tenido la desgracia de perder el empleo, de no tener recursos para pagar la hipoteca y por tanto eso debería ser sagrado desde el punto de vista de la defensa de cualquier gobierno en cualquier parte de los territorios del Estado. Es lamentable que el Partido Popular esté haciendo obstrucción a este asunto, esté presumiendo de que ha hecho una ley para parar desahucios, pero que se sigue echando a la gente de sus casas en este país cada día. Hoy mismo no sé si se ha producido algún desahucio también en el propio Madrid y por tanto, bienvenida sea esta medida de la Junta de Andalucía y espero que estas medidas además puedan progresar y extenderse por el conjunto del Estado. En el lado de las críticas, hoy escuchábamos a Dicae, por ejemplo, que decía que esta medida ataca las consecuencias pero no la raíz del problema. Esta medida ataca la raíz del problema. Ataca la raíz, la medida que adopta la Junta de Andalucía, la medida inicial, ese decreto, atacaba la raíz del problema, efectivamente. Porque lo que no es de recibo es que nos hayamos encontrado con que ya tenemos que asumir por parte del Estado 36.000 millones de euros de las ayudas de rescate a la banca que se dijo que nunca íbamos a pagar los ciudadanos y resulte que a la gente se le esté echando de su casa porque tiene coyunturalmente una situación mala para poder pagar la hipoteca y sobre todo teniendo en cuenta que esas hipotecas vienen de un periodo de burbuja inmobiliaria, de unos precios abusivos de la vivienda y hay mucha gente que tiene hipotecas, letras que pagar, como se dice popularmente, cada mes, que no pueden pagar ni siquiera con salarios de los que tenemos en este momento en muchos casos, pero mucho menos cuando la gente se siente en situación de paro. Por tanto, esta medida sí abordaba la raíz de fondo del problema, porque es demagogia pedir que se cumpla el artículo 47 que dice la Constitución que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda y un techo bajo el que resguardarse. Antonio Pérez Henares, empezamos turno de preguntas, estáis todos deseándolo, pues por ti empezamos hoy. Señor Lara, en Izquierda Unida y en ustedes está la voluntad de un cambio constitucional, de una reforma constitucional. Y puede que mucha gente pueda pensar que tal vez sea el momento de hacer esa reforma. Ahora bien, ¿cómo afrontan o cómo plantean ustedes ese cambio, esa reforma? ¿Desde un consenso global con el resto de la gente, buscando el común denominador o intentando implantar sus ideas? Pongo un ejemplo. Si se produce, por ejemplo, sobre un caso, usted mismo ha planteado ahora, república, monarquía. Si en un momento determinado ese cambio se puede dar por un exiguo número de votos o en cualquier otro elemento. En plata, ¿buscarían ustedes el consenso y el común denominador como se buscó? ¿O estamos en un proceso donde ustedes, la izquierda, lo que plantean es un cambio constitucional para de alguna manera implantar en esa Constitución lo que son sus formulaciones políticas? Vamos a ver, yo creo que la primera cuestión es que esta Constitución no se está cumpliendo y tiene apartados importantes de la Constitución que son papel mojado. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho al trabajo y es mentira. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a tener una ayuda cuando se siente en el paro y es mentira. La Constitución dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda y es mentira. Esto es papel mojado. Eso deberían ser derechos fundamentales de los ciudadanos en una Constitución que se preciara. Y modificar la Constitución no es tan grave. Aquí se modificó en 2 siestas la Constitución para decir ni más ni menos que este país se obligaba a pagar los intereses y la deuda antes que el bienestar social que tenga la gente, aunque eso tenga que salir de la sanidad, de recortes en educación o de recortes como estamos viendo en servicios sociales. Por tanto, son cuestiones de voluntad política y evidentemente cambiar las constituciones se cambian cuando quieren las mayorías parlamentarias y la mayoría de los ciudadanos que se cambien. Faltaría más, evidentemente, un cambio de la Constitución desde nuestro punto de vista. Por situar un par de ejemplos, uno tenía que ser garantizar los derechos básicos que debe tener cualquier ciudadano en cualquier país civilizado y no civilizado. Estamos hablando de derechos básicos ciudadanos y, en segundo lugar, ¿por qué no?, la posibilidad de que tengamos un referéndum y que sea el pueblo democráticamente quien decida si quiere seguir manteniendo una monarquía o quiere tener un jefe, una jefa de Estado elegido por todos los ciudadanos. A mí me gustaría que cualquiera de nuestros hijos y de los hijos de nuestros amigos pudiera optar a ser jefe del Estado si así lo consideraba el pueblo, pero que ya venga con el derecho ya de cuna a ser jefe del Estado, ni más ni menos que de un país, me parece que es algo que es absolutamente, que no tiene ya sentido en este tiempo, en pleno siglo XXI. Enseguida le doy la voz a Javier Ruiz, pero antes déjenme que incorporemos una voz más a esta mesa de análisis. En este caso nos vamos hasta Nueva York,
porque estábamos muy pendientes y seguimos... ¿No tenemos lista esa comunicación? Bueno, pues entonces no incorporamos esa voz a la mesa, lo hacemos dentro de unos instantes. Javier, la voz entonces sí que es tuya. Pregunta breve. Caso Bárcenas. Ustedes son acusación particular en el caso Bárcenas. La Fiscalía Anticorrupción dice que no es partidaria de que Mariano Rajoy declare como testigo. ¿Ustedes van a pedir la citación de Rajoy como testigo? Vamos, lo estamos estudiando en este momento. Lo hemos hecho ya público, se conoce. Hemos hecho una ampliación de querella. En esta primera fase hemos pedido que la querella vaya contra algún secretario general anterior del Partido Popular, como es el caso de Cascos o el señor Acebes. Ahora estamos viendo la posibilidad de ver el caso de María Dolores de Cospedal o la vicesecretaría que fuera responsable de la custodia de los ordenadores, porque estamos hablando de obstrucción de pruebas. Pero todo eso y estamos valorando la posibilidad de llamar a Rajoy como testigo. Si va como testigo, se supone que no podrá mentir como ha hecho en el Parlamento, que tendrá que decir verdad ante el juez, porque además si no dice verdad, hará perjurio, y eso sí está tipificado, en este caso, en el propio como un delito desde el punto de vista de mentirle a un juez, yendo como testigo. ¿De qué depende que ustedes pidan o no? Que tengamos la garantía y la seguridad de que el juez lo va a ver bien fundamentado, suficientemente fundamentado, para que tengamos las máximas posibilidades posibles para que tome la decisión el juez, porque el que toma la decisión finalmente es el juez. Vamos al otro lado de la mesa. Carmen Ramírez de Ganuza, ¿cuál es tu pregunta? Sí, sobre el mismo tema, señor Lara. En el mismo informe del fiscal me ha dado la sensación de que ha echado un poco de agua fría a las expectativas del caso Bárcenas en el terreno judicial, cuando ha dicho que todavía está por verse que vaya a haber delito. Yo lo que le quería preguntar es que en un día en que ustedes han tenido bastante éxito, por lo menos en el sentido de que han conseguido la rectificación del señor Posada y van a poder debatir el caso Bárcenas o al menos esa es la impresión, que van a poder debatir el caso Bárcenas en el Parlamento, ¿tiene usted la impresión de que el caso judicial se les está poniendo ya un poco en contra, que la Fiscalía da síntomas de no creer en el asunto? ¿Cree usted que que el juez podría seguir instruyendo solamente con el apoyo de las acusaciones populares? Y esto me lleva ya a la segunda pregunta. ¿No admite Izquierda Unida que está siendo mucho más beligerante contra el PP en este doble asedio judicial y parlamentario que lo que está siendo con su socio de gobierno en Andalucía, teniendo en cuenta que en el caso de los ERES Izquierda Unida no está liderando en absoluto el acoso al PSOE, a la Junta, perdón? Vamos a ver, dos cuestiones, ¿no? La primera es que hay una parte de la Fiscalía que está actuando de parte contra los jueces. Y podía sacar unos cuantos ejemplos aquí donde la Fiscalía, desde nuestro punto de vista, no está actuando. Y en este caso concreto, cuando nosotros presentábamos la querella el 28 de febrero, es que ya que eran los papeles conocidos de Bárcenas, ya que se conocía todo ese movimiento que se había publicado en medios de comunicación, que la Fiscalía estaba quieta. Es que seguía quieta. Y la Fiscalía se empieza a mover a partir de que Izquierda Unida y otros presentamos la querella en el juzgado correspondiente, ¿no? Entonces, la Fiscalía deja mucho que desear en ese sentido. Lo que pueda decir ahora aquí, lo que hay de fondo en el tema, es que el Partido Popular está intentando ocultar una trama de corrupción que ha tenido en el Partido Popular. Y esta frase que acabo de decir es una frase que ha dicho el propio portavoz del Partido Popular, el señor Alonso, en la propia Diputación Permanente. Trama de corrupción en el Partido Popular. Y si eso no es delictivo, y si finalmente no se pudiera probar de que hay un elemento delictivo, desde luego, en mi opinión, dejaría mucho que ver, mucho que desear la justicia en este momento, en este país. Porque estamos hablando de algo grueso, de algo gordo, porque hablamos de donativos y hablamos de empresas que dando donativos recibían obras de instituciones que estaban gobernadas por el Partido Popular. Pero estará y eso de acuerdo en que se tendrá que probar eso, sí, supongo. aquí todo se tiene que probar. De Naseiro no se pudo probar nada y Naseiro se marchó de rositas, porque el problema es que hay que probar. Y efectivamente nosotros vamos a estar y vamos a esperar a ver si conseguimos de verdad que se pueda probar perfectamente lo que en este momento es un clamor popular. Porque aquí está, de todo lo que han mentido a lo largo de todo este proceso, contrastado con los documentos, contrastado con las declaraciones que se han hecho delante del propio juez y con todos los elementos que tenemos encima de la mesa, me parece que hoy alguien decidiera que ahí no hay ningún tipo de delito, que aquí no ha pasado nada, me parece que la justicia se llevaría un palo tremendo en este país. Y la segunda cuestión, por ser rápido, no tenemos dos varas de medir. Nosotros hemos sido los que hemos presentado precisamente la Comisión de Investigación de los ERES en Andalucía, se presenta porque Izquierda Unida la propone y se hace la comisión y hay conclusiones políticas
y conclusiones que le sirven a la judicatura y que le están siendo útiles a la jueza. Pero por las mismas le hemos pedido al Partido Popular aquí en el Parlamento de España una comisión para investigar el gran fiasco que se ha producido, el mayor fiasco de la historia de la democracia española, que nos trae como nos trae, de todo lo que ha sido la burbuja inmobiliaria, para ver todas las responsabilidades que había ahí, de los que han sido responsables de ese desastre importante que se ha producido, y nos ha negado sistemáticamente que se constituya la comisión de investigación. Y además nos ha negado que se constituyan comisiones de investigaciones para investigar la, diríamos, ilegalidad, financiación irregular o ilegal de los partidos políticos. Y nos la está denegando cada día. Por tanto, no hay dos varas de medir. Hay dos actuaciones diferentes, pero nosotros estamos actuando de la misma manera y en la misma dirección en un caso de Andalucía como en el caso que tiene que ver con el tema de Bárcenas y el tema Bárcenas-Partido Popular, porque no se pueden desligar. Pero no hace de las dos acusación cuestiones. Un momento, Carmen, particular, perdón. vamos a cambiar de asunto porque me interesa conocer, y se nos acaba el tiempo, su opinión sobre el estado del bienestar. El otro día escuchábamos una frase que procedía de Holanda, aunque la escuchamos en España, bueno, que el estado del bienestar está acabado y en su lugar el estado participativo, creo que lo llamaban. En Alemania ha ganado la austeridad. ¿Es sostenible el estado del bienestar? Yo cambio la... Perdón. Hoy es imposible. Hoy cambio... ¿Tiene menos riqueza España que tenía hace un año, 2 años, 3 años, 5 años? Si España está manteniendo un Producto Interior Bruto por encima del 1 billón de euros. Si España no ha perdido riqueza, ¿cómo no va a tener sentido el estado de bienestar? Lo que está pasando en España es que se está redistribuyendo la riqueza cada vez más en favor del capital y menos en favor del trabajo. Las rentas del trabajo están perdiendo poder adquisitivo. Hoy mismo nos anuncia el Gobierno que va a congelar el salario de los trabajadores de la administración pública. Los beneficios del capital están ganando dinero y por vez primera la raya de los beneficios del capital, la curva, y la de las rentas del trabajo se ha cambiado y los beneficios del capital ganan cada día más. Hay más dualidad en España, hay más ricos. 144.000 ricos, ha crecido el 5,7% el número de ricos en España precisamente en plena crisis. Eso es lo que nos está pasando. Por tanto, la conclusión es, si tenemos tanta riqueza como teníamos ayer, no es posible que nos digan que tenemos que vivir peor. Aquí está pasando, algo está fallando de fondo de una manera seria. Y ese fallar es que, por ejemplo, nos estamos encontrando con que hay 90.000 millones de euros que se hacen de fraude fiscal en este país, y que el 73% de ese fraude lo están haciendo fundamentalmente grandes empresas. Es decir, que están pagando poco por los beneficios que están obteniendo. Eso es lo que está pasando. Y además se están privatizando servicios públicos esenciales, se quieren privatizar para convertir derechos en negocios. Y ahora nos viene un nuevo palo, que es con el tema de las pensiones, en un país que estamos gastando 3 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en gasto de pensiones, y nos dicen que el sistema de pensiones no es sostenible y nos vuelven a engañar, porque lo que está detrás de eso es que la banca quiere deteriorar el sistema público de pensiones, que se deteriore para que la gente nos vayamos a hacer fondos privados de pensiones por si acaso no nos llega la pensión de mayores, y por tanto hacer el gran negocio de la banca, que es el gran objetivo que tiene la banca desde hace muchísimo tiempo. Por tanto, sí es posible mantener el estado de bienestar que tenemos. Lo que hace falta es que la riqueza paguen y los beneficios paguen, tal como dice el artículo 31 de la Constitución española, y haya una redistribución de la riqueza para poder mantener el estado de bienestar que tenemos. Quiero escuchar a Fernando. ¿Sabe usted, señor Lara, que lo malo es que cuando eres el último en preguntar, y tienes unos compañeros que preguntan también, como los que tengo yo, ya te quedan pocas cosas que preguntar sobre la actualidad inmediata? Así que me voy a ir un poquitín más lejos, si a usted no le importa, y le voy a preguntar por las elecciones generales próximas. Vamos a ver, Izquierda Unida se va a convertir seguramente en el árbitro de las elecciones, de lo que ocurra en la próxima legislatura, seguramente, porque ustedes están en una expectativa de voto, creo, del 12%, me lo decía usted antes a micrófono cerrado, y eso pues naturalmente le va a dar una representación parlamentaria interesante, mientras que los dos grandes partidos parece que bajan en las expectativas del electorado. ¿Podemos esperar a ver qué va a hacer usted con ese voto? Cuéntenoslo. Yo le pregunto que si podemos esperar un nuevo pacto a la andaluza, es decir, si podemos esperar un intento, si están ustedes contemplando un posible pacto con el Partido Socialista para gobernar juntos. Vamos a ver, la intención directa de voto en este momento, de las últimas encuestas que se han publicado,
nos da entre el 10 y el 12% de voto al Partido Popular, al Partido Socialista y a nosotros. Nos está dando una intención directa de voto prácticamente similar. Ahí están los datos. Luego ya viene la cocina y en la cocina pues ya se mueve el resultado. Yo no digo que vayamos a tener igualdad en este caso, pero eso está por determinar. Los ciudadanos son los que tienen en su mano la decisión de qué es lo que quieren de futuro para este país. Y cuando lleguen los procesos electorales nosotros vamos a seguir preparando nuestra alternativa, con más movimientos sociales, sindicales, políticos, preparando una alternativa a algo que no se ha hundido, pero que se está hundiendo, que es el bipartidismo histórico en este país. Es decir, hoy el bipartidismo está más tocado que nunca ha estado en la historia de la democracia española. Y está tocado con razón. Méritos han hecho para eso, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Y hoy algo se está moviendo. La gente quiere cambios. Y nosotros vamos a hacer la apuesta de presentar una alternativa concreta a los problemas de este país, porque se puede cambiar la realidad social de este país. No tenemos que estar irremediablemente condenados a decir que tenemos que tener un desierto de derechos como nos están vendiendo en este momento por parte de los poderes especialmente financieros, de la Troika, del Fondo Monetario Internacional y de los dos partidos que han sustentado históricamente, y ahora el Partido Popular concretamente, que está en el gobierno. Y cuando lleguen después los resultados electorales, la correlación de fuerzas, es decir, lo que digan los ciudadanos en las urnas y lo que quieran decir con su voto, son lo que van a determinar los gobiernos que tienen que venir después. A nosotros lo que nos gustaría, a mí me encantaría, y era la pregunta hacérsela entonces al Partido Socialista, de si nos va a apoyar a nosotros desde el punto de vista de poder tener una alternativa por la izquierda, porque estamos viendo la socialdemocracia, estamos viendo la socialdemocracia, en este caso europea, en el caso de Alemania en concreto, donde hay posibilidad de conformar un gobierno alternativo entre el partido de la izquierda de Linke, los verdes y la socialdemocracia ha dicho no y está deshojando la margarita para hacer un acuerdo de coalición con Angela Merkel, que por cierto, gracias a Angela Merkel y a sus políticas, estamos sufriendo aquí en este país una política de recortes injusta, por no decir las variables que hay, por ejemplo, en el tipo de interés que tienen los empresarios, de los intereses baratos que sacan en Alemania, y lo que les cuesta aquí a nuestros empresarios el coste del dinero con un tipo de interés más caro. Ahí hay una oportunidad. Vamos a ver realmente la socialdemocracia, en este caso de Alemania, a ver si da un giro ya y de verdad se reencuentra con lo que es el espíritu real de la histórica socialdemocracia que conocimos hace unos años. Señor Gallo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, gracias por venir a pasar un ratito de su noche con nosotros. Espero que haya estado a gusto en la noche en 24 y le esperamos pronto de nuevo aquí con nosotros para analizar la actualidad. Muchas gracias. Pues gracias por invitarnos.